Terminamos. Yo no sabía qué hacer con la presentación. Estaba mirando qué hacer con la presentación y digo, con el tema de Primera de Juan, pero encontré esta imagen y Maribel me dijo, cariño, parece un poco que vas de campamento de familia. Digo, bueno, ya, pero para mí era una imagen que me transmitía ese pensamiento de confianza y comunión. No hay nada más bonito que ver un padre llevar a su hijo por la mano y ese niño va en comunión y con confianza. Y la confianza está basada precisamente en la comunión. Estoy con papá. Estoy seguro. Estoy en sus manos. Y por eso escogí esta imagen que iba un poco también en esa dirección de andar como él anduvo, pero quería pues comentar eso para comenzar esta última sesión, para explicar un poco mi pensamiento aquí, ¿no? De si estamos andando en la luz con él y él está en luz, confianza tenemos. Somos sus hijos y él nos está guiando. Bueno, hemos mirado efectivamente 4 de estas pruebas. Primeramente vimos si tienes un corazón tranquilo, si vives una vida caracterizada por la obediencia, si tienes una disposición de amar a Dios y a tus prójimos. Por cierto, os había prometido y luego no lo hice. En Primera de Juan 4, versículo 10, leemos: en esto es el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados. Eso es lo que digo, que esto es Juan haciendo plagio de sí mismo. Eso es Juan 3:16, pero en otras palabras, el pensamiento de que tú quieres una definición de amor, pues levanta los ojos y mira a Dios, que Dios es la definición de amor. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Por qué? Para que fuese, esa es la palabra propiciación que vemos en el capítulo 2, ¿recordáis ese pasaje? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación que decimos que dices, bueno, lo digo, pero no sé lo que significa, pero ¿qué significa? Pues significa un sacrificio que arregla temas. Propiciación no solamente es que, bueno, te perdono, vale. No, es que va más allá a la reparación de la relación. No es el alto el fuego que estamos viendo en las noticias en estos momentos. A ver si va a haber un alto de fuego allí en Ucrania, no estaría mal en Gaza tampoco, en todos los sitios, ¿no? Alto al fuego significa que, vale, Rusia va a dar un paso para atrás, Ucrania va a esperar y a ver si se puede negociar algo. ¿Pero tenemos paz? No. Pero esa palabra va más allá de ese momento de vamos a calmar un poco la situación. No, eso llega al momento en que hay paz y comunión. Ese pensamiento que Cristo es la paz para nosotros. Y realmente este amor de Dios es el fundamento de todo. Sin eso no tenemos nada. No hay nada para comentar en cuanto a este libro. Bien. Hemos avanzado y hemos hablado también de esta cuarta pregunta, si tienes fe en la persona de Cristo, que precisamente es donde los falsos maestros, los falsos profetas anticristos habían fallado. Ellos se habían desviado de la doctrina de Cristo, pero si nosotros permanecemos en esa doctrina, tenemos confianza, estamos confiando en el que es nuestro Salvador. Ahora, todo esto me lleva al capítulo 5, y yo voy a leer el versículo 6 del capítulo 5. Dice así el versículo 6. Este es el que vino por medio del agua
y sangre. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. No por el agua solamente, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Ahora, he leído hasta la primera frase del versículo 7. Conforme sigo leyendo, vais a notar que lo que voy leyendo es ligeramente diferente de lo que estáis mirando si estáis leyendo, por ejemplo, en la Reina Valera. Sigo leyendo, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre. Y los tres, una sola cosa son. Si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios es mayor. Y ese es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Habéis notado que cuando yo estaba leyendo, no he leído exactamente lo que tenéis vosotros? Habéis leído en vuestras Biblias, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Lo que yo estoy leyendo del texto griego tradicional. Estoy hablando no de un texto crítico moderno que han hecho académicos del siglo XVIII, XIX, incluso llegando al XX. Estoy leyendo el texto tradicional del Nuevo Testamento y, sin embargo, no he leído estas palabras. ¿Por qué? Lo que voy a explicar ahora es un caso único en el Nuevo Testamento. No es un caso que, bueno, tenemos aquí, pero también hay 5 pasajes más o 20 pasajes más, ni 2 pasajes más. Es un caso único. Que cuando Erasmo, para explicar eso tenemos que echar unos años, volver atrás a Erasmo. ¿Recordáis a Erasmo? ¿Sabéis quién es, no? Erasmo, un católico, no era evangélico ni protestante, era católico. Erasmo quería hacer una traducción del Nuevo Testamento al latín. Dices, David, ¿no existía ya? Sí, existía la traducción de Jerónimo, ¿vale? La gente dice San Jerónimo. Yo, puesto que hice el doctorado de traducción, se supone es mi patrón, pero no es mi patrón, así que no tengo que llamarle San. Yo puedo decirle, le puedo tutear, es decir, Jerónimo a secas. Jerónimo había hecho una traducción del Nuevo Testamento al latín. Bueno, realmente no lo hizo. Él lo recopiló y corrigió. Ya muchos habían hecho traducciones, entonces el Papa de aquel entonces pidió que Jerónimo pues juntara y mejorara y publicara una traducción del Nuevo Testamento. Pero cuando llegamos al tiempo de Erasmo, Erasmo dijo, pues hay muchas cosas en Jerónimo que se podrían mejorar. Entonces él quería hacer una traducción nueva del Nuevo Testamento al latín. Pero él sabía que en el momento que toqueteaba lo que había hecho Jerónimo, la gente se iba a enfadar con él. Por lo tanto, dijo, la mejor forma de no traer ira sobre mí será publicar el texto del Nuevo Testamento en griego y al lado mi traducción. Entonces, cuando una persona se queja de mi traducción, puedo decirle, ¿has mirado lo que pone aquí? Y va a decir, pues sí, tu traducción es justo lo que pone en griego. Hasta este punto realmente no se había publicado manuscritos, o sea, una publicación del Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, Erasmo se pone con el trabajo. Al final, Erasmus no es el primero en publicar, porque al final, al ser católico, tiene que pedir la bendición de Roma, y Roma tarda mucho tiempo en darle la bendición, y mientras tanto, Cisneros, aquí en España, lo tengo al revés, Cisneros era el que realmente estaba jugando dentro de la estructura católica, y estaba esperando la bendición del Papa. Erasmo, que es neerlandés y ellos van un poco por su cuenta, ¿no? Que él publicó sin la bendición del Papa y por lo tanto publicó primero su versión del Nuevo Testamento, y Cisneros, que realmente hizo un trabajo más
exhaustivo, al final no gana el premio de ser el primero de publicar el texto del Nuevo Testamento. Pero en todo esto, estoy contando esto porque cuando Erasmus llegó a Primera de Juan, él quería poner en su traducción al latín exactamente lo que acabo de leer hace un momento. Pero la iglesia de aquel momento dijo, espera un momento, ¿no has puesto el versículo sobre la Trinidad? Y Erasmo contestó, sí, no lo he puesto porque ese versículo lo encuentro en todos los manuscritos en latín, pero no lo encuentro en griego. Y dijeron, sí, pero tiene que ir ahí, porque nosotros somos trinitarios y por lo tanto tiene que estar. Y Erasmo dijo, bueno, muéstramelo en un manuscrito en griego y yo lo pondré. Su primer error fue decir eso. Porque dijeron, ¿lo quieres ver en latín? Digo, en griego. Vale, un momento. Ahí lo tienes. Entonces, le mostraron un manuscrito y en el margen estaba el versículo escrito en el margen. Y Erasmo, no siendo un personaje que quisiera realmente luchar demasiado contra el sistema, dijo, vale, lo pondré. De allí ha pasado a nuestro Nuevo Testamento. Pero cuento todo esto porque cuando en el siglo IV la Iglesia estuvo hablando mucho sobre el tema de la Trinidad, recordamos que hubo un hereje que decía que Dios no era tres, que realmente Jesús fue creado por Dios y que realmente Dios era uno y Jesús no era Dios y que el Espíritu Santo, es que lo mismo que dicen los testigos de Jehová hoy en día, en el siglo IV ya había uno que hablaba así y dijeron, venga, vamos a hablar, tener un concilio de iglesia para comentar eso, tratar eso, y durante meses los pastores de todo el Imperio Romano se juntaban para hablar sobre ese tema. ¿Y sabéis en todo ese tiempo cuántas veces citaron 1 de Juan 5:7? Ni una sola vez. Lo cual nos dice, aquí parece que ellos no tenían acceso a 1 de Juan 5:7. ¿Me entendéis? O sea, no estamos hablando de que lo que acabo de leer ha borrado un versículo de la Biblia. Lo que estamos hablando es que en algún momento parece que ha entrado como versículo algo que realmente originalmente no estaba en el texto. Ahora, cuando digo esto, ¿estoy diciendo que la Trinidad no está en la Biblia? Para nada. Porque si en el siglo IV condenaron a Arias como hereje por no creer en la Trinidad sin citar 1 de Juan 5:7, obviamente la doctrina no está basada en 1 de Juan 5:7. Obviamente, la doctrina de la Trinidad lo entendemos por toda la Biblia. Por lo tanto, cuando llegamos aquí, realmente entendemos que esta lectura es un pensamiento que tiene que ver con el pasaje, pero que realmente no es lo que originalmente decía el pasaje. O sea, el texto habla de 3 testigos, la sangre, el agua y el espíritu. Y esos 3 testigos están en perfecta armonía. Vamos a hablar un poco más de esto, porque esto es lo que es el pasaje. Y el pensamiento era imposible de no notar, y son 3 que dan testimonio en el cielo también, y son los 3 uno, ¿entendéis? O sea, es un pensamiento que está en armonía con el pasaje. O sea, no es intentar manipular que el pasaje diga algo que no dice, no, es como, pues mira, 3 testimonios en la tierra, como los 3 testigos en el cielo, tenemos un pensamiento que es muy bonito. Pero tenemos que reconocer que esa frase, o sea, esa parte del versículo realmente no está en los manuscritos, y no digo los manuscritos alejandrinos, no digo en los manuscritos en griego, punto. O sea, realmente no lo encontramos en ningún manuscrito hasta el siglo XIII, y ahí está escrito en el margen
que ni está en el texto. Obviamente alguien lo ha puesto más tarde. Antes de continuar, hay personas que defienden este versículo y se puede defender. Yo personalmente creo que es muy difícil defenderlo históricamente, pero desde luego no es herejía tenerlo y, como estoy intentando presentar, no es herejía que no esté. ¿Me entendéis? Ahora, yo no puedo entrar en más detalles sobre ese tema, pero si tienes más preguntas, estoy dispuesto a hablar un poco sobre eso, sí. Sí, que hay otra parte cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Este es original? Sí, por supuesto. Sí. Este y también otros pasajes más en Corintios habla también un formulario trinitario. O sea, no estamos hablando, como decía, de 20 pasajes de la Biblia. Estamos hablando de un pasaje de la Biblia y podemos hablar del momento histórico en que esto pasó del latín, hizo el salto para el griego y de allí ha llegado a nosotros en castellano, ¿vale? Pero no estamos hablando de herejía, de quitar estamos hablando un poco de una situación único en cuanto a la Biblia. Entonces, quiero un poco empezar por ese punto, pero con este pensamiento en mente, volver a hablar de lo que significa este pasaje. Entonces, estamos hablando de creer, y la pregunta es, ¿qué es lo que creemos? Y aquí habla de testimonios acerca del Hijo. Y tenemos primeramente el testimonio del agua. ¿Qué es el testimonio del agua? Que dice que Dios ha dado testimonio y habla del agua. Hay diferencia de opinión, ¿vale? Porque este pasaje, aquí viene, pues cada comentario pues puede tener su explicación. Yo voy a compartir mi forma de entender este pasaje. Yo entiendo que cuando habla del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y habla del testigo del agua, yo entiendo que es una referencia del bautismo de Jesús. ¿Recordáis lo que pasó en el bautismo de Jesús? ¿Qué ocurrió en ese momento? Primeramente se abren los cielos y se oye una voz ¿de quién? De Dios, el Padre, que dice... Oye, una pregunta, ¿tú crees ese testimonio? Sí. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él está lleno de amor para su Hijo. Y la pregunta es, ¿creemos este testimonio? Que efectivamente es el Hijo de Dios que vino a cumplir perfectamente la voluntad de su Padre. El pasaje continúa y dice, hay otro testigo, el testigo de la sangre. Yo voy a entender que la sangre aquí hace referencia a la muerte de Cristo. Empezamos el comienzo de su ministerio con el agua del bautismo y ahora pasamos al final de su ministerio. Muere en la cruz derramando su sangre. ¿Y cómo sabemos que la sangre de Cristo fue aceptada por el Padre? Que la sangre de Cristo, que es la propiciación por nuestro pecado, y no solo lo nuestro, sino por todo el mundo, ¿cómo sabemos que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo? La resurrección. Yo entiendo que cuando dice el testigo de la sangre, yo entiendo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué confianza tenemos en Cristo? Que Dios lo resucitó de los muertos. Su sacrificio ha sido suficiente. Dios había empezado el ministerio diciendo, tengo complacencia en mi Hijo. Y al final de su ministerio Dios dice, esto es mi Hijo. Y luego tenemos el testigo del Espíritu. El Espíritu da testimonio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Él prometió, voy a enviar otro consolador. Él os recordará, os guiará en toda la verdad. Y aquí tenemos un testimonio que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios,
que efectivamente pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y salió victorioso sobre la muerte. Y los 3 testigos están en perfecta armonía. Recordamos el Antiguo Testamento. Para acusar a una persona necesitabas 2 o 3 testigos y tenían que estar de acuerdo. No valía 2 testigos que decían una cosa y otro testigo que tenía una historia un poco diferente. Aquí no había minority report. ¿Lo he dicho bien? ¿Quién era el? Eso no es minority report. Vale, ya lo tenemos ahí en inglés. Aquí tenemos 3 testigos que están en perfecta armonía los unos con los otros. La sangre, el agua, la sangre y el espíritu. Esto es lo que creo que a veces perdemos de vista cuando empezamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que desde luego hay 3 que están en el cielo y son uno. Sí. Yo no quiero en ningún momento dudar de la doctrina de la Trinidad. Y desde luego aquí vemos claramente, Jesús es el verdadero Dios. Así va a terminar el libro, hablando del verdadero Dios. Y esa es la doctrina de la Trinidad. Pero en este pasaje no nos dejemos desviar del tema principal, que es el testimonio. ¿Creemos o no creemos el testimonio? ¿Vemos lo que está haciendo Juan? En ese epílogo, lo primero que hace es que vuelve un poco a eso. ¿Qué es lo que creemos? Creemos conforme al testimonio que Dios ha dado, tanto por el agua, como por la sangre, como por el Espíritu, ese testimonio unificado. Bien, ese tema quería comentar, y una vez más, si es la primera vez que has escuchado ese tema y tienes dudas, igual te puedo recomendar algunos recursos más para estudiar. Puedes hablar con tu pastor e indagar un poco más, y desde luego incluso si hablas con tu pastor y tu pastor no toma la misma postura que he tomado yo en estos momentos, sigue tu pastor. Bueno, el último tema que tengo en esta tarde es el tema de la victoria. Hemos hablado de estos temas, ¿no? La fe, la obediencia, el amor, lo que es la confianza, o sea, la tranquilidad de conciencia, y llegamos al último punto, que es victoria. Así dice el versículo 4. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, gran tema de la victoria. Tenemos victoria en nuestra vida espiritual. No digo victoria constante, porque esto me llevaría otra vez al tema de la perfección, o sea, una persona que nunca peca. Pero tenemos victoria. Recordamos lo que dijimos, que Juan decía que estaba escribiendo a los hijitos, a los padres y a los jóvenes, y los jóvenes les decía, porque habéis vencido. Si estamos avanzando en nuestra fe cristiana, si estamos pasando de niñitos hacia jovencitos, deberíamos estar experimentando victoria. Una vez más, ¿de dónde viene esta victoria? Según el capítulo 2, venía de la fuerza que está en la palabra de Dios que mora en nosotros. No es sencillamente porque sí, yo tengo victoria en mi vida. No, es que yo estoy en la palabra y la palabra está transformando mi forma de pensar. Ahí viene la victoria y la fuerza. Pero aquí vuelve a ese tema al final del libro y dice, es una marca de confianza para el creyente ver la victoria que tenemos en nuestra vida espiritual. Ahora, cuando él dice que tiene victoria sobre el mundo, esto es el versículo 4. La victoria sobre el cual hemos tenido victoria sobre el mundo. ¿En qué sentido tenemos victoria sobre el mundo?
Pues es verdad que cuando él habla de los falsos maestros, él habla de la victoria y victoria sobre ellos. En el capítulo 4, si volvemos a mirar ese pasaje, habla de los falsos o los anticristos que han entrado en el mundo y luego dice, y habéis tenido victoria sobre ellos. La victoria sobre los falsos maestros viene cuando los cristianos de verdad reconocen la falsa doctrina y resisten esa falsa doctrina. Esa es la victoria. O sea, Satanás está intentando colar esos espías por debajo del muro para poder, ¿qué es la palabra? Para poder infiltrar la ciudad. Y cuando reconocemos esto y rechazamos esto, eso es una victoria sobre los falsos maestros. Y en un sentido podríamos entender esto como una victoria sobre el mundo. Pero cuando él habla de la victoria sobre el mundo, yo prefiero volver atrás un poco y recordar lo que vimos en esta mañana en cuanto a el capítulo 2. Él dijo en el capítulo 2, dejad de amar al mundo. Porque si amas al mundo, realmente no puedes decir que amas a Dios. Recordamos el pensamiento. Y luego dijo lo siguiente, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y una vez más el orgullo de las posesiones, de la vida, ¿no? Dice, eso no es del Padre, eso es del mundo. Y cuando habla de la victoria sobre el mundo, hacemos bien en conectar estos pasajes y decir, ¿qué es lo que está determinando nuestro andar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por los deseos de los ojos? ¿Por los deseos de la carne? ¿Por el orgullo de nuestra vida? ¿O lo estamos haciendo por amor y obediencia a Dios? Y ahí está la victoria. La victoria del creyente también es una victoria sobre el mundo y sobre todo lo que hay en el mundo. Y por lo tanto, deberíamos estar viviendo en victoria porque estamos resistiendo esos deseos que nos pueden llevar en dirección pecaminosa. Por lo tanto, he hablado aquí victoria sobre el amor al mundo, pero también una victoria sobre el maligno, que habíamos visto esto en el capítulo 2, el pensamiento de los padres o los jóvenes que habéis tenido victorias sobre el maligno, pero también en los versículos 14 al 21 tenemos este pensamiento también de que todo el mundo está bajo la mano, bajo el control del maligno. Y sin embargo hemos vencido al maligno. Nosotros no estamos bajo su mano. Volviendo a Job, que lo comenté antes, qué bonito que Satanás tuviera que pedir permiso a Dios para poder probar a Job. O sea, Satanás no tiene acceso libre a poder atacarnos. Satanás no tiene la libertad total para decir, a ver, ¿a quién quiero atacar hoy? Voy a atacar al que sea. Nosotros no estamos bajo su dominio. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y Satanás también está bajo la autoridad de Dios. Satanás jamás puede hacer nada en contra de lo que Dios no le permita hacer. O sea, tenemos ese pensamiento de que estamos libres de Satanás en ese sentido. Sí, Satanás es el tentador y su meta es tentar e intentar hacer todo lo posible para hacernos tropezar. Y sin embargo, estamos bajo Dios. Él no controla lo que pasa. Dios es el que permite y Dios nunca permite más allá de lo que podemos resistir en su gracia. En ese sentido, entiendo que si queremos hablar una vez más de la perfección y hablar de ¿podríamos vivir sin pecar? Pues en un sentido, Dios ha puesto la salida para cada tentación que nos echa Satanás. La salida está. La culpa no es de Dios. Si nosotros
realmente no somos capaces de vivir sin pecar, es porque al final nosotros buscamos pecar. O sea, vamos tan rápido que no vemos la salida. Os podría contar ilustraciones de eso, pero ¿para qué? De ir tan rápido por la autovía que de repente no ves tu salida y es así como vamos por la vida muchas veces. Y luego decimos, es que no estaba marcado. Yo aprendí a no usar esa excusa porque mi esposa luego dice, ¿estaba la cartel ahí mismo? Ah, bueno. Pues en un sentido, tenemos esa victoria. Ahora, no somos perfectos y no vamos a... Pero deberíamos estar creciendo en ese proceso de confiar en el Señor y encontrar la victoria. Bueno, con todo esto llegamos al epílogo del libro. Y así vamos terminando el libro. Versículo 13 nos dice lo siguiente. Estas cosas os escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que vida eterna tenéis, y para que creyendo, o para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Interesante, una vez más, vincular ese pensamiento de creer y saber. Puesto que creemos, sabemos que tenemos vida eterna. No tenemos que ir con miedo hacia la muerte, porque sabemos que para nosotros no hay ninguna condenación. La muerte no es más que una puerta que nos permite pasar de esta experiencia a la presencia del Señor. Y luego dice lo siguiente, y si sabemos que nos oye, lo que pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos, o la petición que pedimos de Él. Ese pensamiento que habíamos hablado antes de la confianza en la oración. Que yo sé que me oye, por lo tanto, puedo orar con confianza. Es como en el epílogo, Juan vuelve a ese tema y dice, bueno, quiero traer y aplicar ese pensamiento en una situación concreta. ¿Cuál es la situación que él tiene en mente? Pues a continuación empieza a hablar de una situación. Versículo 15, o versículo 16. Si alguno ve a su hermano pecar un pecado, literalmente pecar un pecado, pero un pecado que no es para muerte, que pida y le dará vida eterna a los que han pecado, pero no según muerte o no para muerte. Ahora, eso es un pasaje que es notoriamente difícil de interpretar. ¿De qué está hablando Juan aquí? Bueno, a primera vista decimos, un momento, vamos a ir paso por paso, ¿no? Tienes a una persona que ve a su hermano pecar. Estamos entendiendo que estamos hablando de cristianos. Yo veo a otro cristiano que peca. ¿Qué debo hacer en cuanto a esta persona? Bueno, por lo menos aquí, lo que él comenta es que debería orar por esta persona. Fíjate que no estamos hablando de ir a decir, oye, puedo compartir una petición de oración, pero no lo puedes compartir con nadie, ¿eh? Mis abuelos eran misioneros en Haití. Mi abuelo canceló la reunión de oración de la iglesia, porque los haitianos tenían ese hábito curioso de orar por los hermanos y por sus vecinos. Y claro, se levanta una persona y dice, Señor, te quiero pedir por mi vecina fulana de tal, que sabes que cuando su marido se va al trabajar por la mañana, viene un hombre y se acuesta con él, están juntos ahí, llevan meses haciendo esto. Y claro, mi abuelo dice, madre mía, el tiempo de oración ha llegado a ser una telenovela. Y dice, ¿se acabó la oración? Bueno, no. No estamos hablando de orar en ese sentido, pero tomarlo en serio. Es que a veces estamos un poco en nuestra cultura, un poco de eso de, bueno, yo soy yo, la república de yo, ¿vale? Y me da igual lo que hacen los demás, yo voy a mirar por mí mismo. No. Yo veo a mi hermano pecar
Y es un tema que yo quiero orar por esta persona. ¿Con qué fin? Para que mi hermano pueda confesar su pecado, para que Dios en su justicia y fidelidad perdone y le limpie de toda maldad. Esa es la meta, orar así por mi hermano. Ahora, si estoy orando, también debería hacer mi parte de ir a hablar con mi hermano. Ya entramos en Mateo 18, ¿no? Que peca contra mí, yo voy y hablo con él, y si me escucha, he ganado a mi hermano. Vale, tenemos esa situación, aunque aquí no habla de confrontar el pecado, podemos entender que es un paso lógico detrás de la oración. Estoy orando por él, pues el siguiente paso es que quiero ir y hablar para animarle. Y mi petición es que Dios traiga arrepentimiento sobre su corazón para que pueda arrepentirse y ser perdonado. Ahora, hasta ahí bastante claro, ¿no? Pero aquí entra la parte complicada. ¿Qué es eso de un pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte? Pues para contestar eso, tenemos que definir qué tipo de muerte tenemos aquí. ¿Estamos hablando de la muerte física? ¿Hay pecados que llevan a la muerte física? Pues podríamos mirar y decir, bueno, sí, en el Antiguo Testamento había pecados que si una persona cometía este pecado, le tenían que matar, o sea, la pena capital. Sí, pero eso no es la vida de Juan. Juan nunca había vivido bajo la teocracia de Israel en que se ponía una persona en juicio y le ejecutaba por haber maldecido a sus padres o haber blasfemado al nombre de Dios, o etcétera, etcétera. El adulterio era otro pecado que traía muerte en ese sentido. Entonces, voy descartando. Juan creo que no está hablando de la pena capital en este versículo. De hecho, yo creo que parte del propósito de hacer la pena capital era traer a la persona al arrepentimiento. O sea, como Acán. ¿Qué fue lo que pasó con Acán? Cuando Acán confiesa su pecado, ¿qué dice Josué? Pero Acán es demasiado tarde para empezar así. No. O sea, bien, estás arrepentido por lo que has hecho, pero el castigo es el castigo. Pero no es realmente lo que está tratando Juan. Y entonces otros proponen que, bueno, esto es un pecado que trae muerte porque Dios castiga con la muerte. De hecho, en Corintios nos habla de los que duermen por abusos en la mesa del Señor. Pero una vez más, pregunto, si es que una persona comete un abuso así de esta forma y Dios lo mata, ¿realmente está diciendo Dios, no deberías pedir por esa persona? O sea, yo creo que un poco debemos ir descartando el pensamiento de la muerte física en este pasaje. Creo que no está hablando de la muerte física. Yo creo que está hablando de la muerte espiritual. Ahora, ¿qué significa entonces este pasaje? Hay pecados que traen la muerte espiritual. O para ponerlo en otras palabras, pecados que traen una condenación eterna. ¿Hay algún indicio en la Biblia de que hay pecados así? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo dijo, el que blasfema contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo. Mi forma de entender eso es decir, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, tú rechazas la obra del Espíritu Santo, ¿qué esperanza hay para ti? Porque después de todo, ¿quién es el que trae convicción de pecado? Recordamos, nosotros no fabricamos convicción de pecado en nosotros mismos. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Consolador vendrá y convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, el que rechaza al Espíritu Santo es como el que dice, yo no voy a ir al hospital. Dicen, pero estás enfermo. Sí, pero yo no voy a ir al hospital. Esa persona, ¿qué le va a pasar? Si está mal, pues morirá. Porque ha rechazado lo único que podría haberle salvado la vida. Entiendo que vamos en esa dirección. Ahora, aquí
Juan habla de uno que peca y dice, hay pecado que realmente trae condenación. No digo ese pecado, sino otro pecado. En un sentido, todo pecado al final traerá condenación, pero entiendo que Juan lo está poniendo en ese contexto que presentaba Jesús sobre ese pecado que realmente trae esa condenación. Y entonces Juan dice, no digo que ores por esa persona que ha cometido este pecado. ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia en que Dios manda que no se interceda por alguien? ¿Dónde está mi gente de Jeremías? Por el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, aunque vivan entre ellos Noé. En Ezequiel dice, aunque viniera y nombra a Daniel, y también menciona 3 nombres ahí. Pero fíjate, en el libro de Jeremías 3 veces Dios le tiene que decir a Jeremías, no ores, no ores por ese pueblo. Y me encanta el corazón de Jeremías que sigue orando. Y Dios al final dice, tú sabes que te quieren matar, ¿no? Ese momento que dice Jeremías, mira, estoy aquí intercediendo por ellos y ellos planeando mi asesinato, ¿no? Pero quizás vamos en esa dirección. O sea, tenemos que aprender que hay momentos en que realmente esa persona que ha decidido rechazar a Dios sufrirá su condenación, y hay momentos en que lo tenemos que aceptar de alguna manera, sí. Hay otro ejemplo cuando Samuel intenta interceder por Saúl y el Señor le dice no. Ya está. Ya está. Correcto, correcto. Así que es curioso porque encontramos varios ejemplos en el Antiguo Testamento que respaldan ese entendimiento de este pasaje que a primera vista nos parecía un poco difícil de entender, pero en ese contexto empieza ya a tener un poco más de forma. A nivel práctico, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, primeramente, yo diría a nivel práctico, yo no estoy seguro realmente quién ha cometido este pecado que describe Juan aquí, que trae muerte. Por lo tanto, no hago mal en interceder por las personas. Si estoy intercediendo por una persona que ha cometido el pecado que trae muerte, creo que el Señor me perdonará. ¿Verdad? ¿Me entendéis? O sea, no me va a decir, David, tú oraste por esa persona. O sea, si yo no estoy seguro quién es quién, debería orar por las personas. Entonces, si veo a una persona pecar, mi entendimiento es, yo quiero que el Señor perdone a esta persona, quiero que esta persona pida perdón al Señor y voy a interceder por esta persona. Pero a la vez, debo tener esa realidad delante de mí que dice, no todo el mundo se va a arrepentir de su pecado. Una de las cosas más difíciles tiene que ser ver a un hijo tuyo escoger un camino de rebeldía contra Dios. Juan dice, no hay mayor gozo para mí que ver a mis hijos que andan en los caminos del Señor. Yo entiendo que él está hablando de discípulos, o sea, de cristianos que él ha discipulado, han sido miembros de su iglesia y los ve años después y están haciendo la voluntad de Dios y dice, no hay mayor gozo que esto. Y tengo que decir, es bonito ver a personas en el ministerio y ver cómo Dios obra en sus vidas y que siguen fiel al Señor, pero cuanto más en la familia. Pero tenemos que recordar que cada uno es responsable ante Dios y es posible que por mucho que nosotros intercedamos, puede ser que personas escojan otro camino y nos rompe el corazón, pero son responsables ante Dios. Entiendo que cuando él habla de ese tema aquí, habla de la confianza de la oración, pero efectivamente está diciendo hay ciertas oraciones que Dios no va a contestar. ¿Podemos con este pensamiento?
Hoy mismo ha sido el funeral de una persona que nosotros conocíamos y su muerte ha llegado en un momento inesperado totalmente. Estuvo varios días en la UCI y se hizo oración por ella. Igual muchos de vosotros también habéis orado por ella. Una persona de nuestra congregación dijo: estoy rota porque estaba orando por ella y Dios no ha contestado mi oración. ¿Podemos con ese pensamiento? ¿Podemos con ese pensamiento de que hay veces que Dios no va a contestar la oración como nosotros imaginamos que sería mejor? Aquí estamos hablando de la muerte de una persona. Su vida se ha ido. Y el Señor no lo ha sanado, no la ha levantado. Otras personas en una situación parecida han sido sanadas. Hemos visto, hemos sido testigos de la gracia de Dios hacia personas que tendrían que haber hecho exactamente, o sea, les tendría que haber ocurrido exactamente lo mismo que a esta hermana. Y sin embargo, Dios les ha permitido volver de esta situación y hasta recuperarse completamente. Y sin embargo, Dios dijo que no. ¿Es Dios? ¿Dios? Entonces, cuando hablamos de la confianza, es interesante, Juan inserta esa situación, igual una situación que conocían hermanos que recibían esta carta, de personas que habían cometido un pecado y se había hecho oración ferviente por ellos, y Juan tiene que decir: cuidado, cuidado. Eso de que tenemos confianza que nos oye, no significa que todo lo que vamos a pedir, Dios va a hacer. Y en medio de este contexto, Juan suelta el último consejo del libro: guardaos de los ídolos. Lo cual quizás tiene algo que ver con ese pecado que trae la muerte. Quizás esa persona había abandonado los caminos de Dios para la idolatría y había blasfemado contra el propio Espíritu de Dios, la unción que tenemos, que nos dice lo que tenemos que saber. Juan dice: yo no tengo necesidad de contaros, porque tenéis la unción del Santo. Y esa persona había blasfemado contra esto y había salido, y Juan dice: cuidado, cuidado con la idolatría, cuidado con cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida, porque hay un peligro real. Y con eso termina Juan su carta. Y nos deja... ¿Ya? ¿Hemos terminado ya? Ya. Y podríamos leer 2 de Juan. Y hemos comentado un poco por encima, pero vemos los mismos temas. El nuevo mandamiento, que no es nuevo. El mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y qué bonito es ver a los que obedecen a Dios. Podríamos ir a 3 de Juan y seguir leyendo los mismos temas. Y especialmente el trato de los falsos maestros, pero hasta aquí hemos llegado. Y quiero dejaros con ese pensamiento. Bueno, más que el pensamiento, quiero dejaros con esta imagen. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Qué bonita confianza que tenemos. Entonces, lanzo esta pregunta para terminar nuestra sesión de hoy. ¿Tú obedeces a Dios? Y no cuando es fácil. Claro, aquí. Sí. No. Digo que cuando Dios te pide obediencia y va en contra de todo lo que tú piensas y crees que es correcto, e incluso de todas las personas en tu vida que te van dando consejos. Hombre, ¿cómo vas a hacer esto? Eso sería de tontos, no hagas eso. ¿Estás dispuesto a decir: Señor, yo te quiero obedecer?
la única razón por la cual actuarías así sería porque dices, Señor, si tú me has amado tanto, que has dado a tu Hijo para morir por mí en la cruz, para pagar el precio por mi pecado, para que yo tenga el perdón de pecados, si tú me has amado tanto, es mucho pedir que yo te ame y te obedezca así de esta forma. Es decir, bueno, eso solo va a pasar si tú estás confiando en Cristo completamente. Y esos son los temas de esta carta. Eso es la carta resumida en 3 temas. Y eso es lo que esperamos que podamos llevar con nosotros de este sitio. Y no solamente llevar aquí, sino más importante, llevar aquí y vivir así de esta forma. Padre Santo, yo pido tu bendición sobre estos hermanos que están aquí sentados. Ruego, Padre, que por favor, que obres en cada uno de ellos. Quizás haya alguno aquí que jamás ha llegado a este momento de realmente confiar en ti. Y quizás ha luchado con temores, culpa, porque jamás ha experimentado un perdón genuino por haber confesado su pecado. Jamás ha encontrado esa propiciación en Cristo Jesús. Señor, si es el caso, intercedo por esta persona, que traigas una salvación verdadera sobre su vida, una transformación para que experimente el perdón de pecados, la victoria sobre el maligno y la bendición de poder conocer al que es desde el principio. Pero también pido por nosotros que te hemos conocido, que estamos en ese proceso de andar. Señor, te queremos conocer mejor. Queremos amarte más. Y amándote más, queremos amar a nuestros hermanos y hermanas más. Para que Cristo sea visto en nuestras vidas. Pido esto, Padre, para que tú seas glorificado en nosotros por medio de tu palabra. Haznos fuertes en tu palabra para que experimentemos esa victoria espiritual que hemos visto hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.